Vamos a hablar sobre el informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del señor Pablo de Greiff, presentado de conformidad de la resolución 18.7 del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El relator centra su informe en programas de reparación vía administrativa, pero no lo hace en procesos individuales, sino de gran escala. No se centra en las reparaciones obtenidas por vía judicial en casos individuales y aislados. El relator hace su informe atendiendo un número importante y diverso de casos, planteado que en los tribunales es poco probable que sea el medio principal de obtener reparación cuando exista un número amplio de víctimas. Se hace un interesante planteamiento al indicar que las consecuencias de violación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario puede causar graves repercusiones duraderas en el tiempo a las víctimas y a otras personas, incluyendo generaciones futuras, con el hecho que no se apliquen medidas mitigadoras, así éstas no neutralicen del todo la consecuencia. Expresa que existe un apoyo en situaciones posteriores a los conflictos a los actores principales, es decir, a los excombatientes, quienes reciben beneficios en los programas de desmovilización, desarme, reinserción a la sociedad civil, entre otros, pero no existen compromisos ambiciosos o en igualdad cuando se trata de reparar a las víctimas. El hecho anterior puede enviar un mensaje equívoco, que portar armas es la única forma de tener la atención del Estado. Establece el relator que los gobiernos son muy proclives a indicar que los programas de reparación no los pueden cumplir o desarrollar porque son inalcanzables económicamente, sin ni siquiera hacer la mínima cuantificación de sus costos. Podría plantearse que la voluntad política coloca las condiciones por encima de las situaciones socioeconómicas. Nuestro relator confirma la jurisprudencia que indica que el recurso efectivo entraña el derecho de las víctimas, no solo el deber del Estado. Podemos indicar que la reparación se ha consolidado en el derecho internacional a través de los convenios y tratados internacionales. También se ha creado una vasta jurisprudencia que permite razonar que es obligación del Estado proporcionar reparación. Esta tiene un alcance más allá de la compensación monetaria, insistiendo en otros estadios necesarios como la investigación pública, el enjuiciamiento, la reforma jurídica, el empleo, las propiedades, la atención médica o disculpas públicas, entre otras. Indica que se pueden traer experiencias valiosas de estados que permiten tener programas administrativos masivos, donde se observa que la palabra reparación es interpretada en un sentido más estrecho que en el derecho internacional, donde se encuentra que se tienen en cuenta todas las medidas para subsanar los daños ocasionados a las víctimas como consecuencia de los distintos delitos. Estas pueden ser la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Al mismo tiempo, nos expresa que en la práctica los encargados de elaborar los programas de reparación no son responsables de las políticas que se encargan de los 5 principios que acabo de mencionar, especialmente cuando se busca la verdad o reformas institucionales, sin entender que la reparación es el conjunto de medidas que proporcionan reparación por vía jurídica. El relator también nos da a conocer que elaborar un tipo de programa que no solo incluya beneficios económicos o materiales permite aumentar la cobertura sin que se aumenten los presupuestos. Para esto tenemos combinaciones muy efectivas como son las reparaciones materiales, pero también las reparaciones simbólicas. Insiste en que la reparación de los gobiernos debe tomar en serio los derechos de las víctimas y hacerlos efectivos independiente de tener pensamientos políticos distintos. Los programas de reparación son inasequibles. Para él los argumentos es que las reparaciones son bastante costosas. El costo de las reparaciones compite con los recursos de otras prioridades de desarrollo. Hay que tener una gran movilización de recursos. No existe ninguna correlación directa entre el grado de desarrollo socioeconómico de un país y la magnitud de los programas de reparación.
El relator finaliza diciendo que los bienes y servicios que reciben todos los ciudadanos no se deben considerar reparaciones para las víctimas. En cuanto al género, eliminar todos los factores de discriminación estructural preexistentes contra las mujeres y las desigualdades que sufren. En cuanto a la participación de las víctimas, se deben incluir en el diseño de programas de reparación y también debe existir un programa de divulgación y acceso a la información. Ahora haremos un análisis del informe del relator especial sobre promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de conformidad con la resolución 36/7, informe del relator julio de 2019 a junio de 2020. En este informe abordaremos el elemento de memorialización en el contexto de violaciones graves a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el cual es considerado el quinto pilar de la justicia transicional. Este se edifica como un elemento fundante de la justicia transicional, que además irriga a los otros 4 elementos de la justicia, los cuales son la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. En tal sentido, la memorialización debe ser considerada de forma relevante, pues sus efectos sobre un proceso de paz ayudan a que se cierre un ciclo de violencia generalizada, prevendría la existencia de violencia futura y cicatrizaría grandes heridas en la sociedad. Además de darle tranquilidad a las víctimas, pues las víctimas, además de querer sancionar a los victimarios, quieren verdad de dónde se encuentran sus familiares, fallecidos, desaparecidos, verdad sobre los hechos ocurridos para poder vivir y lograr ese duelo, culminar esa etapa. Asimismo, la memoria hace que las futuras generaciones conozcan la verdad de lo acontecido, se esclarezcan las causas de las víctimas, las causas del conflicto, la macrocriminalidad en las fuerzas al margen de la ley o aparatos organizados de poder. Asimismo, se establece la responsabilidad de los medios de comunicación y grandes líderes sociales y políticos que sean influyentes en la sociedad, pues sus opiniones permean la verdad. La memorialización debe estar encaminada a conocer los hechos y darle satisfacción moral a las víctimas y no a incitar a nuevos actos de violencia o continuar con los ya ocurridos. En efecto, a los medios de comunicación o propagandistas del odio en latitudes como Ruanda se les condenó por realizar propagandas que incitaban al odio y a la violencia, marcando precedente a nivel internacional por este tipo de hechos. Justicia transicional lo que busca es el tránsito de etapa o ciclos de violencia masivo o generalizado a la paz estable y duradera. Del mismo modo, la memoria y su proceso de construcción no pueden ser utilizados de forma negativa, es decir, en el relato de la memoria debe ser objetivo y sin tener matices de resentimiento, pues tal condición podría ser relatos de odio y reproducir ciclos de violencia, pues la memorialización es la etapa de cierre. Además, el proceso de memorialización requiere el elemento de progresividad, encaminado a la búsqueda de la verdad en materia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH. Por lo tanto, se debe impartir educación formal e informal en materia de derechos humanos para el conocimiento de la sociedad, para la prevención y denuncia de los mismos. En efecto, todo proceso de memorialización tiene la obligación de no desvirtuar las conclusiones y manifestaciones de las comisiones de la verdad y los tribunales de justicia transicional. Sí, pues, es menester precisar que durante la ejecución de la justicia transicional es difícil establecer una paz generalizada, pues incluso la violencia continúa preeminente en la sociedad y por lo tanto el proceso de compilación de información y memorialización se dificulta, pues en el terreno de la violencia continúa latente. En tal sentido, la memoria histórica tiene suma importancia para la justicia transicional, pues son los elementos que permitirán conocer los hechos ocurridos e identificar a las víctimas. Sin embargo, el acceso a estos archivos puede tener grandes problemas y además, debido a la cantidad de información que se requiere, grandes costos técnicos, administrativos y económicos, en ocasiones no se pueden sufragar por las naciones. Debido a las expectativas de las víctimas en el tema de la memoria, se requiere la verdad. Por lo tanto, el acceso a la información suele ser complejo y más aún
si son cuerpos de seguridad estatal que se niegan a proveerla. Finalmente, es importante establecer la forma de divulgación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, pues la sociedad debe conocer cuáles son sus garantías individuales, sociales, estatales y supraestatales. En el periodo de justicia transicional, la memoria y la justicia pueden demorar décadas o generaciones en su construcción, que no es simplemente cronológica y lineal, sino eventual o formadas por hechos de importancia histórica destinada a la reconciliación duradera de las naciones.